Pongan sus vidas en las manos de Dios en esta mañana. El Señor quiere hacer cosas grandes, bellas, maravillosas en la vida de cada uno. No hay una sola persona dentro de esta gran sala de convenciones a la cual el Espíritu Santo no quiera visitar en este día. Quiere sanar a los enfermos, consolar a los tristes, libertar a los cautivos. Dios quiere hacer cosas maravillosas. Vamos a darle oportunidad de hacerlo, ¿sí o no? ¿Cuántos vienen con esa disposición? Pues quiten, hermanos, las reservas, los estorbos, todo lo que pudiera interferir con la obra del Espíritu Santo, para que en este día nadie se vaya de aquí sin una grande bendición que ayude a transformar sus vidas para que ustedes se conviertan en elementos útiles para la causa de Cristo y para el reino de Dios. Vamos a orar en este instante. Padre, nuestros corazones están alborozados por todas las obras que tú has hecho en estos últimos 2 o 3 días. En realidad, Señor, has hecho mucho más abundantemente de lo que habíamos pedido o habíamos esperado. Tú eres un Dios generoso y tú eres un Dios misericordioso. Y tú has tocado tantas vidas, Señor, libertándolos de cautividades muy antiguas, de influencias ancestrales, de poderes psíquicos, de maleficios, de tormentos. Señor, no sabemos cómo agradecerte. Nos faltan palabras para expresar la gratitud de nuestros corazones. Pero en esta mañana te rendimos el tributo y el homenaje que solamente tú, como Dios Todopoderoso, mereces. Tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro Señor y tú eres en verdad nuestro todo. Y en esta mañana te rendimos el culto de nuestros corazones. Y ahora, Señor, te invocamos para que tú vengas y obres en medio de nosotros. Desciende desde el trono de tu gloria. Ven acompañados por tus santos ángeles. Ven, Señor, a visitar a tu pueblo en esta mañana. Que haya una manifestación de tu gloria y de tu poder como nunca se había visto en este lugar antes. Te pedimos que tu Espíritu Santo entre en actividad desde este momento. Que toque los corazones, que los quebrante. Que destruya, Señor, los impedimentos en la vida de cada uno para recibir la salvación y la vida y la paz y la libertad en Cristo Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos para que tú hagas tu voluntad y cumplas tu propósito. Nuevamente, con la autoridad de Cristo, reprendemos toda fuerza maligna que pudiera estar operando dentro o fuera de este salón. Ahuyentamos a los demonios que quedaron aquí después de las actividades preliminares o anteriores a esta reunión. Echamos fuera a Satán, a Lucifer, a Belcebú, a todos los príncipes de las tinieblas. Los lanzamos fuera de este lugar. Les ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo que salgan y que lleven las cosas que ellos habían traído para estorbar la obra del Señor en esta mañana. Te ordenamos a ti, Espíritu, que vienes de esos centros de hechicería que se han levantado contra esta congregación. Te ordenamos en el nombre del Señor Jesucristo también que vuelvas a tu lugar a sembrar la confusión, el espanto en el corazón de los enemigos de Dios. Tú no tienes lugar entre el pueblo del Señor. Por eso en esta noche, en esta mañana proclamamos a viento en popa, a los 4 vientos, la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Proclamamos el triunfo que Cristo obtuvo sobre todas las fuerzas de maldad. Y en el nombre de Cristo, ese nombre que está sobre todo nombre, aceptamos esa victoria como nuestra. La tomamos, la aplicamos a nuestras vidas, a nuestros hogares, a nuestros negocios, a nuestras iglesias. Somos más que vencedores, somos más que conquistadores por medio de aquel que nos amó. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Antes de sentarse, hermanos, vamos a rogar a todos los niños que salgan a sus clases de escuela dominical, que salgan de una forma ordenada, que no corran, que no empujen. Van a salir juntamente con sus maestros para recibir la enseñanza bíblica que les corresponde en este día. Todos los niños. ¿Hasta qué edades, hermano? Ya saben, hasta los 12 años de edad, algo así. Hasta los 10 años de edad. Padres, envíen a sus niños a las clases, por favor. Se los vamos a agradecer. Siéntense, por favor. Queremos agradecer a nombre de todos los conferencistas en este primer seminario de liberación y lucha espiritual
Queremos agradecer las atenciones que hemos recibido de los pastores y líderes de esta obra, Vida Nueva para México. Nos han atendido a cuerpo de rey, hemos disfrutado plenamente de estos días que hemos estado en medio de ustedes, nos han atendido, han cuidado de nosotros más de lo que merecíamos, y queremos pedir la bendición de Dios sobre los líderes, los miembros de esta bella iglesia aquí en esta área de México. Yo quiero decirles, hermanos amados, que yo amo mucho a México. Yo quise en un tiempo venir a vivir a México, pero las circunstancias me lo impidieron. Yo he estado ministrando en México desde hace 38 años. Yo vengo 2, 3, 4 veces al año a celebrar campañas, seminarios. La mayor parte de mi ministerio se ha concentrado aquí al sur, especialmente en el estado de Oaxaca. Allá hay unas 80 iglesias que han surgido como resultado de este ministerio. Se llaman las Iglesias Cristianas Unidas. Son iglesias también avivadas. En casi todas ellas se ministra la liberación, la sanidad. Tienen su instituto bíblico que se llama Seminario Bíblico Berea, que está entrenando, graduando jóvenes y señoritas para lanzarlos no solo a la obra, sino a la conquista del mundo para Cristo. Hace tal vez 2, 3 años, allá en la ciudad de Oaxaca, celebraron un evento que fue para mí una sorpresa, en que todas las iglesias de la ciudad y del estado se unieron para hacerme un homenaje, me dieron una placa conmemorativa de los 35 años de ministerio que llevo en México. Y aunque no he residido en el país, sin embargo, he venido con mucha frecuencia y amo mucho a los mexicanos. Y no lo digo porque ustedes están aquí presentes. No es una adulación, sino que es una verdad que sale de lo más profundo de mi corazón. Los amo, los admiro. Creo que México es un gran país que Dios está visitando en estos tiempos y que de México van a salir multitudes de hombres y de mujeres para llevar el evangelio a otras regiones del mundo. Los misioneros del futuro están aquí en México. Y creo que hay jóvenes, tanto solteros como casados, aquí en esta mañana, que Dios quiere tomar, quiere entrenar para que sean paladines del evangelio en todo el mundo en los próximos años, si Cristo no tarda en volver. Amén, hermanos. ¿Cuántos desean ver que toda esta preciosa juventud que anduvo por aquí marchando y danzando también salgan a conquistar al mundo para Cristo? Pues oren por ellos, aliéntenlos. El problema con nosotros, los que estamos un poquito más avanzados de edad, es que somos muy criticones, que criticamos a los jóvenes por su pelo y por su ropa y vamos formando barreras, y esos jóvenes pues se van distanciando más y más de la iglesia, y la culpa es de nosotros que no lo sabemos recibir y abrazar y demostrándoles el amor que debe haber en nuestros corazones. Yo tengo un amor muy especial para los jóvenes, como dije anoche, y antes de que termine la reunión esta mañana vamos a hacer una oración para bendecirlos, para protegerlos, para que la juventud de Vida Nueva y de las demás iglesias aquí representadas sea una juventud valiente, una juventud que con decisión y con sacrificio sirvan al Señor Jesucristo. Bueno, en esta mañana vamos a entrar de lleno al tema que se nos ha asignado. Vamos a abrir en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios, capítulo 10. Preparen sus Biblias. Para mí es un gozo especial en esta mañana, hermanos, ver al hermano Juan Isaías, su esposa Elizabeth. Nosotros trabajamos hace más de 30 años en Guatemala juntos en una campaña de evangelismo a fondo, y desde entonces pues he seguido el ministerio hermano Juan Isaías con mucho interés. He leído acerca de los alcances de su ministerio aquí en México y fuera de México, y yo quiero honrarlo esta mañana. Póngase de pie, hermano Juan y hermana Elizabeth, para que toda la iglesia los salude. Levanten sus manos y saluden a estos siervos del Señor. Son personas muy especiales. Gloria a Dios. Cuando estábamos cantando el himno Cuán grande es Él, yo noté que en los ojos del hermano Roberto Ávila, mi compañero de ministerio, brotaron lágrimas, porque él se convirtió en una campaña de evangelismo a fondo en Guatemala, bajo el ministerio de un evangelista argentino llamado, de apellido Banjoni. Y Roberto pues se conmovió porque ese era el himno oficial de la cruzada de evangelismo a fondo en Guatemala.
Y fue el himno que tocó el corazón de Roberto y lo trajo a los pies de Cristo Jesús. Vamos a leer en 2 de Corintios capítulo 10 y desde el versículo 3 hasta el versículo 6. Pues aunque andamos en la carne, refiriéndose a este cuerpo físico, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo, y estando prestos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia fuere cumplida. El versículo que nos va a ocupar en esta mañana, va a tomar, que va a ser la base para nuestra exposición bíblica, es el versículo 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, son espirituales, son armas poderosas en Dios para echar abajo las fortalezas de Satanás. La Biblia nos enseña aquí, hermanos, que aunque nosotros vivimos en un cuerpo físico de carne, de hueso, de sangre, nosotros en nuestro ministerio y en nuestro trabajo en la obra del Señor no podemos usar las armas carnales que el mundo acostumbra usar para lograr sus propósitos. Si usted ha trabajado en una empresa, en una industria, ustedes saben que allí se usan muchas armas. Las gentes, desde los más altos ejecutivos hasta los trabajadores más humildes, usan ciertos artificios para promover sus intereses. Yo podría ocupar mucho tiempo hablando de las armas carnales, pero no lo vamos a hacer en esta mañana. Las armas carnales son armas como, por ejemplo, la mentira, la hipocresía, la simulación, el engaño, la difamación y la calumnia, la intriga, el soborno, la manipulación, la venganza, la adulación. Todas estas son armas que se usan en el campo político, aún dentro de la iglesia cristiana. ¿Cuántas iglesias cristianas han tenido brotes de rebelión? Han habido amagos de división. Y los líderes, los miembros, en vez de echar mano a las armas espirituales para enfrentarse al enemigo común que es Satán, que es el enemigo de la iglesia del Señor Jesucristo, los hermanos empiezan a usar unos contra otros estas armas carnales. ¿Y cuál es el resultado? La destrucción de la obra del Señor. Nosotros no podemos permitir, y se lo puedo decir quizás como una advertencia, no podemos permitir, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo se usen esas armas carnales, porque esas armas carnales llevan a la ruina, llevan a la destrucción en la obra del Señor. Dios nos ha dado armas poderosísimas en el Espíritu, que si nosotros las aprendemos a usar y las usamos con sabiduría, podemos enfrentar y podemos vencer cualquier situación que se desarrolle en nuestros hogares, en nuestras iglesias y en el mundo entero. Y aquí la Biblia habla de esas armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros estamos, hermanos amados, empeñados en una gran guerra espiritual. De eso hablamos el viernes, de eso hablamos el sábado. Yo creo que todos los que han estado en este seminario van a salir convencidos, hermanos, de que alrededor de nosotros y encima de nosotros se está desarrollando una guerra de grandes proporciones entre el reino de Dios y el reino de Satán. Y nosotros estamos en medio, porque lo que el enemigo quiere hacer es conquistarnos a nosotros y a todos los seres humanos que habitan en la faz de la tierra hoy. Y es una guerra, hermanos, que nosotros no podemos ignorar. La Biblia dice las armas de nuestra milicia. Lo hace muy personal, lo baja a nuestro nivel. La palabra milicia es una palabra que se usa en el campo militar. De la palabra milicia se deriva la palabra militar. Nosotros, hermanos amados, hemos sido llamados a pelear la buena batalla de la fe. El apóstol Pablo le dijo a ese joven ministro que apenas estaba iniciando en el ministerio cristiano, un joven llamado Timoteo, le dijo: pelea, es un mandato, es una orden de parte de Dios a través del Espíritu para Timoteo y para todos nosotros. Pelea la buena batalla de la fe. Es una batalla que solo se puede librar usando las armas espirituales que Dios nos ha dado.
Qué lástima, qué triste es descubrir que el 90% de los cristianos en la mayoría de las iglesias fundamentalistas, las iglesias pentecostales y todas las iglesias que llevan el nombre de Cristo saben poco o nada acerca de la guerra espiritual. Son pocos los pastores, pocos los líderes de la obra del Señor que hoy hablan acerca de la guerra espiritual. Gracias a Dios que en los últimos 5, 10 años hay un resurgir, hay una restauración de estas verdades bíblicas. Estas verdades están siendo restauradas a la iglesia. Y yo me he admirado que en algunos círculos en los cuales yo me movía hace 20, 30 años, círculos fundamentalistas en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, se está estudiando con mucho interés, no solo la lucha espiritual, sino la liberación. Y algunos de ellos, aunque desconocen, por lo menos por experiencia personal, lo que es el bautismo en el Espíritu Santo, lo que es la operación de los dones del Espíritu, lo que es la operación de los ministerios de Jesucristo, sin embargo, muchos de ellos se están involucrando en la guerra espiritual con mucha efectividad. Este es un gran triunfo para el pueblo del Señor. Pablo, al final de su ministerio, dijo: he peleado la buena batalla. Eso lo llenaba de satisfacción, saber que él no había claudicado, que él no había entrado en componendas con el enemigo, que él no había comprometido sus convicciones, sino que él había luchado a brazo partido por establecer el reino de Dios en la tierra. Él había luchado, había sufrido mucho, pero al final de la vida él podía decir: yo he peleado la buena batalla, yo he guardado la fe, por tanto me espera una corona, la corona de los vencedores, la corona de justicia que Dios ha preparado para los que le aman, le sirven de todo corazón. En esta mañana, hermanos, vamos a notar que hay armas, y en las hojas que ustedes recibieron, los estudios, los bosquejos, a estas armas se les llama en 2 Corintios 6, 7 armas de justicia, y a estas armas se les llama en Romanos 13, 12 armas de luz. Hay muchísimas armas. Yo en estas hojas les he mencionado 13, 14 armas diferentes, y debido a las limitaciones del tiempo no las vamos a poder estudiar todas, pero los que se inscribieron en este seminario tienen las notas a la mano, y yo espero que Dios, el Espíritu, les guíe a estudiar con la Biblia abierta todas estas armas para que ustedes las puedan empuñar y usar efectivamente contra el enemigo de nuestras almas. No confundamos las armas con la armadura. La armadura es una coraza defensiva, es lo que nos protege cuando salimos al campo de batalla. La armadura es lo que impide que los dardos de fuego del maligno hagan mella en nosotros. Pero las armas son armas ofensivas. Son las armas que tenemos que empuñar y usar cuando atacamos las fortalezas del diablo. Y aquí en las hojas que les hemos entregado, hermanos, las armas están enumeradas, tanto las armas primarias como las armas secundarias, todas ellas efectivas en nuestra lucha en contra de Satán. Vamos a verlas en esta mañana, hermanos. La primera arma que vamos a mencionar es la palabra de Dios. En Efesios, en el capítulo 6, el versículo 17, dice que debemos empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta es el arma que yo creo más poderosa que nosotros podemos usar en contra de Satán. La palabra de Dios. Algunos de ustedes quizás saben ya de memoria Hebreos 4, 12 y 13. Allí dice el escritor por el Espíritu: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz, es sumamente poderosa, tiene un tremendo poder penetrativo, penetra hasta hasta partir el alma y el espíritu. Y sigue diciendo la Escritura: y también tiene un efecto devastador en las coyunturas, en los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y oigan lo que dice el versículo 13: y no hay cosa criada que no sea manifiesta en su presencia, tanto en la presencia de la palabra escrita como en la presencia de la palabra viviente, que es Jesucristo. No hay cosa creada. Los demonios, ¿qué son, hermanos? Son criaturas. Y esos demonios se esconden en los rincones más recónditos de nuestro ser. Invaden las células de nuestro cuerpo, las células de nuestra mente.
Pero cuando la palabra de Dios es predicada en simplicidad, en el poder del Espíritu Santo, esa palabra penetra hasta las profundidades del cuerpo, hasta las profundidades del alma, y obliga a los demonios a salir a la superficie. La Biblia dice que no hay cosa creada, y podremos decir, los demonios, que no sean manifiestas en su presencia. Antes, todas las cosas, incluyendo los demonios, están desnudos, están abiertos a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios, hermanos amados, invade aún los rincones más lejanos del universo, tanto el universo exterior como el universo interno que está dentro de nosotros. Por eso, hermanos, nosotros debemos leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, confesar la palabra. La palabra de Dios debe estar en la punta de nuestras lenguas, en todo tiempo, lugar y circunstancia, porque la palabra de Dios es la que nos va a asegurar una victoria continua y completa en contra de Satanás. ¿Han leído ustedes Mateo 8:16? Aquí se refiere al ministerio de Cristo Jesús. La Biblia dice, y siendo ya tarde, cuando ya estaba por entrar la noche, cuando ya se estaba poniendo el sol, le trajeron a él muchos endemoniados. No 2, 3, muchos. ¿Y qué dice la Escritura? Y echó a los demonios, ¿cómo? No a latigazos, no a puñetazos. Echó a los demonios ¿con qué? Con la palabra, la espada del Espíritu que salía de su boca. Echó a los demonios con la palabra. Y además de eso sanó a todos los enfermos, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Espíritu a través del profeta Isaías. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y Él sufrió nuestros dolores. Oigan, hermanos, el ministerio de liberación, el ministerio de sanidad es cumplimiento de la palabra profética que Dios dio a través de Isaías en el capítulo 53 del libro de Isaías. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, no vayan a creer que Él murió solamente por nuestros pecados. Él también murió para sanar nuestras enfermedades y para vencer nuestras opresiones. Cristo en la cruz, hermanos, trató severamente con Satanás. Él fue vencido, Él fue sacado a vergüenza, Él fue despojado de sus armas, fue despojado de sus presas en la cruz del Calvario. Y hoy, hermanos, nosotros al ejercitar el ministerio de liberación, de sanidad, ¿qué estamos haciendo? Dando cumplimiento a la palabra de Dios. El ministerio de liberación y el ministerio de sanidad, hermanos, están constituidos sobre una sólida base bíblica. Si yo no creyera que el ministerio de liberación y el ministerio de sanidad tiene fundamento bíblico, yo no lo anunciaría, hermanos. Yo soy estrictamente un predicador de la palabra. Yo creo la palabra literalmente. Yo creo que Dios dice lo que Él piensa y piensa lo que dice. O sea, la palabra hay que tomarla al pie de la letra. Dios no anda con rodeos, Dios no anda con embajes. Cuando Dios dice las cosas, las dice en una forma certera. Y aquí en la palabra nos dice que el Señor Jesucristo usó como arma en contra de Satanás y en contra de los demonios para vencerlos, para expulsarlos. Usó la palabra para darle cumplimiento a las escrituras del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de ustedes han leído el Salmo 107, versículo 20? Envió su palabra y curólos y librólos de su ruina. Ahí está el ministerio de sanidad, curólos. Ahí está el ministerio de liberación, librólos, libertólos. ¿Cómo? Envió su palabra. La palabra, hermanos, para la palabra de Dios no hay distancias, no hay barreras. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia en Mateo capítulo 8 del sirviente del centurión romano? El muchacho estaba en casa paralítico, estaba siendo gravemente atormentado por los demonios. Y su amo, aunque era pagano, tenía un corazón noble, tenía un corazón tierno. Él amaba a su sirviente. Y él acudió a Cristo y le dijo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesucristo inmediatamente dijo: yo iré y le sanaré. Él se puso a las órdenes de este hombre. Aunque él venía tal vez de una larga gira y venía cansado, con ganas de descansar, de comer, él dijo: yo voy a ir y lo voy a sanar. Y el hombre le dijo: Señor, no es necesario que cruces el umbral de la puerta de mi casa, mas solamente di la palabra, aquí, ahora, y mi mozo que está a cierta distancia sanará.
¿Qué quiere decir eso? Que él sabía que la palabra de Dios en boca del Señor Jesucristo se iba a trasladar a través de la distancia. Que nada ni nadie iba a detener el efecto de la palabra, hermanos. Y nosotros tenemos que desarrollar esa misma confianza, esa misma seguridad de que la palabra de Dios, cuando es pronunciada en el Espíritu, va a traer efectos devastadores en el reino de Satanás. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? ¿Cuántos en esta mañana aman la palabra de Dios? Si ustedes verdaderamente la aman, hermanos, la van a estudiar con denuedo. No la van a tener por ahí enmohecida, empolvada en su casa, sino que van a tener su tiempo devocional, lo que algunos llaman el altar familiar, en que diariamente van a abrir la palabra y la van a escudriñar, la van a estudiar a profundidad, con la ayuda de algunos libros como diccionarios, concordancias, etcétera, etcétera, para que se puedan familiarizar con estas enseñanzas que Dios nos ha dejado para nuestra edificación. Juan 8, 31 y 32 dice de la siguiente manera: y decía Jesús a los judíos que le habían creído, si vosotros permaneciereis en mi palabra. Eso significa dedicarse a la palabra, dedicarse al estudio de la palabra, compenetrarse en lo que la palabra dice, perseverar en la lectura, en el estudio de la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis entonces mis verdaderos discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. ¿Cuántos quieren ser libres? Pues hermanos, la liberación no es algo instantáneo, es algo progresivo. Entre mayor conocimiento vayamos adquiriendo de la palabra de Dios, más libres vamos a ser en nuestros espíritus. Porque la palabra de Dios destruye la ignorancia, la palabra de Dios destruye la opresión, la palabra de Dios destruye la enfermedad, la palabra de Dios destruye todos los enemigos del cristiano. Por eso, hermanos, hay que dedicar tiempo a diario, en las horas más favorables del día. Mi esposa y yo nos acostumbramos a levantar a las 5:45, y lo primero que hacemos es dedicarnos a la oración y el estudio de la palabra. Antes de preparar el desayuno, antes de cualquier otra cosa, tratamos de estar en la presencia de Dios por lo menos una media hora, 45 minutos, para que la palabra de Dios pueda operar en nosotros en las horas más propicias del día. Si usted intenta leer la palabra de Dios a las 10, 11 de la noche, ya su mente está cansada, está embotada, y el efecto va a ser mínimo. Usted busque las horas más propicias del día para estar en la presencia de Dios con la Biblia abierta. Léala, estúdiela, porque la palabra de Dios le va a hacer a usted un verdadero discípulo del Señor, un hombre libre, un hombre sano, un hombre próspero, un hombre feliz. La palabra de Dios tiene un efecto total en la vida de los creyentes. Busquemos ahora en 1 Juan, y aunque en este versículo, en el capítulo 2, se refiere más a los jóvenes que a nosotros ya los viejos. Sin embargo, yo creo, hermanos amados, que tiene una aplicación a todos, porque el cuerpo envejece, pero el espíritu no. La Biblia dice que el hombre exterior, el cuerpo físico, se va desgastando, se va corrompiendo, pero el hombre interior, el hombre nuevo, creado en Dios, en justicia y en verdad, ese hombre se va renovando de día en día. Amén, hermanos. ¿Qué dice 1 Juan capítulo 2, versículo 14? Os he escrito a vosotros mancebos, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios mora en vosotros, y habéis vencido al maligno. ¿Por qué los jóvenes del primer siglo de la iglesia novotestamentaria vivían en victoria sobre Satanás? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios habitaba en ellos. Amén. La palabra de Dios habitaba en ellos. Ellos no hacían una lectura somera o superficial de la palabra. Ellos se metían a la palabra hasta que la palabra se metía en ellos. Y era la palabra que los fortalecía para la lucha espiritual. Sois fuertes. La palabra de Dios mora en vosotros y habéis vencido al maligno. Por eso, hermanos y amigos, nosotros tenemos que ser cristianos de la palabra. Nada puede sustituir a la palabra de Dios en nuestras vidas. Ni las emociones, ni las experiencias que pudiéramos nosotros tener con Cristo pueden sustituir a la palabra de Dios en nuestras vidas. En Joel capítulo 2, hermanos, habla la Escritura que en los fines de los tiempos Dios va a levantar un ejército, y creo que va a ser un ejército de hombres y de mujeres redimidos, que se va a lanzar a la batalla por Dios y por su reino.
Y quiero que leamos al final, en el versículo 11, lo que dice acerca de este ejército. Jehová dará su voz delante de su ejército, porque muchos son sus campamentos, muchos son sus reales y fuertes, que ponen por efecto su palabra. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible, ¿y quién lo podrá sufrir? Antes de que venga el día grande y terrible de Jehová, el día de la ira de Dios, Dios va a levantar en la tierra un ejército formado por hombres y mujeres altamente disciplinados, hombres y mujeres dedicados por entero a Cristo. Y la Biblia dice que este ejército va a estar formado por hombres y mujeres que ponen por efecto, que ponen por obra la palabra de Dios en sus vidas. Amén, hermanos. Yo les recomiendo, si ustedes son cristianos evangélicos, carismáticos o pentecostales o como quieran llamarse, de que ustedes sean hombres y mujeres de la palabra. Si usted ha descuidado su estudio, su lectura de la palabra, determine en su corazón hoy de que usted le va a dar preferencia a la palabra en su vida, y que antes de leer una novela y antes de leer un periódico, antes de cualquier cosa, usted va a leer la palabra de Dios, para que la palabra de Dios llene, sature su alma y usted pueda vivir en victoria sobre todos los enemigos de Dios. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? La segunda arma espiritual de la cual queremos hablar en esta mañana, hermanos, es la sangre de Cristo. Usted y yo no entendemos la importancia de la sangre de Cristo en los designios eternos de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, como lo vimos en una ocasión anterior, Él no vino en forma angelical, Él vino en forma humana. Él se revistió de un cuerpo humano. Él se humanizó, Él se encarnó para poder librar aquella gran batalla con Satanás en el monte Getsemaní. En el monte Gólgota. Él tuvo que enfrentar a Satanás con todas las limitaciones que tiene el ser humano. En realidad, hermanos, Adán tuvo grandes ventajas sobre Jesús cuando enfrentó a Satanás. Pero allí en la cruz, impotente, la Biblia dice que Él murió en flaqueza. Él derramó su sangre para que esa sangre nosotros hoy la pudiéramos usar como una arma en contra del enemigo, cada vez que el enemigo levanta su cabeza en contra de nosotros. Aquí en Apocalipsis capítulo 12, 11, que es una porción que habla mucho de la guerra espiritual que se está librando en el cielo y creo que también en la tierra, dice, ellos, los hermanos, le vencieron, ¿cómo? Por medio de la sangre de Jesucristo. Por medio de la sangre de Jesucristo. Aplicando la sangre, rociando la sangre, nosotros podemos vencer al enemigo. Recuerdan ustedes, hermanos, que allá en Egipto, de la última plaga con la cual Moisés pudo vencer a Faraón y lograr la liberación de todo el pueblo del Señor. La última plaga fue la plaga de muerte. La muerte iba a entrar al hogar de todos los habitantes de aquella gran nación de Egipto e iba a destruir a los primogénitos, no solo humanos, sino también animales. Pero Dios protegió a su pueblo ordenándole al pueblo de Israel que sacrificaran un animalito, un cordero, y que la sangre la recogieran en una jofaina, y que con el hisopo, una hierba amarga, rociaran la sangre sobre los postes y los dinteles de las puertas de la casa. Y esa noche, cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, dice que no pudo entrar a la casa de ningún israelita que estaba protegido por la sangre de aquellos corderitos, que son símbolos del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Y yo les voy a decir, hermanos amados, cuando nosotros conocemos el valor de la sangre de Cristo, vamos a aprender por medio de la fe, a aplicar esa sangre a nuestras vidas para que podamos estar protegidos en contra de los ataques del enemigo. Muchas veces cuando nosotros hemos ministrado liberación y los demonios se manifiestan, los demonios se exaltan, nosotros empezamos a decir, la sangre de Cristo contra ti. ¿Y saben lo que hacen los demonios? Empiezan a temblar, a gritar de terror. No digas eso. ¿Por qué? Porque ellos saben que fue por medio del derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario que Satanás fue derrotado. Amén. La cruz fue una trampa.
Fue una trampa maestra que Dios le preparó a Satanás. ¿Cuántos de ustedes saben, hermanos, que cuando uno descubre que en su casa hay ratones, uno va a una ferretería y compra unas trampitas? Claro, hoy hay productos químicos que se le ponen por ahí para que las ratas coman y se envenenen. Pero todavía creo que la forma más efectiva es poner una trampa en los lugares que los ratones frecuentan, más que todo en la cocina. ¿Y qué se le pone a la trampa? ¿Un pedazo de corcho? ¿O de yeso? ¿O de plástico? No, ¿qué se le pone? Algún bocado que es aperitivo, que es atractivo para el ratón. Queso, carne. Y cuando el ratón sale de noche, en la oscuridad de la noche, y empieza a olfatear, siente el olor de aquel queso, de aquella carne, él se abalanza sobre aquel mendrugo apetitoso, entierra sus fauces y en ese momento acciona la trampa. ¿Y qué hace la trampa? Pues por lo menos lo aturde, lo atrapa, pero en la mayoría de los casos lo mata instantáneamente. ¿Cuál fue la trampa? La cruz. ¿Y cuál fue el cebo? Jesucristo. Y cuando Satanás vio a Cristo allí colgando en aquella cruz, impotente desde el punto de vista humano, se abalanzó sobre él, cegado por su ira y su odio en contra de Dios, se abalanzó contra el cuerpo de Cristo Jesús y le enterró no solamente sus garras, le enterró sus fauces. Y en ese momento se accionó la trampa. La ira de Dios fue descargada sobre la cruz. ¿Y quién llevó la peor parte? Satanás. Génesis 3:15 dice: tú le herirás en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Satán sufrió un golpe de muerte en ese instante en la cruz. Amén. Y no se ha recuperado. Por eso el diablo todavía anda todo aturdido y todo desquiciado. Muchas veces los demonios han dicho: nosotros vencimos a Dios en la cruz, nosotros matamos a Dios en la cruz. Ellos odian el mensaje de la cruz. Por eso en muchos himnarios de muchas iglesias, aún protestantes hoy, protestantes pero tradicionalistas, han eliminado toda referencia a la sangre de Cristo. Aquellos himnos que hablan de la sangre de Cristo, como hay poder sin igual poder en la sangre de Jesús, o hay una fuente que emana del costado de Cristo. Todos esos himnos han sido eliminados porque Satanás ha influido sobre los líderes religiosos para eliminar de los himnarios toda referencia a la sangre de Cristo. Ellos dicen: eso es salvajismo, eso es canibalismo. Pero ¿saben por qué lo han hecho? Porque el diablo que está operando en aquellas organizaciones sabe que la sangre de Cristo aún hoy es poderosa para libertar hombres y mujeres de todas las clases sociales para que conozcan y sirvan al Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican su nombre? Por medio del derramamiento de la sangre, Jesucristo pronunció juicio sobre Satanás. Cuando Cristo estaba por ir a la cruz, Él dijo: ahora el príncipe de este mundo es juzgado, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Fue por su muerte, por el derramamiento de su sangre, que Cristo Jesús obtuvo la victoria sobre Satán en la cruz. Y por eso, hermanos, oigan esto bien. Cuando en Efesios 3:10 dice que la tarea de la iglesia en este tiempo, en esta dispensación, es notificarle a los principados y potestades que están en los lugares celestes la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sabe a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a la cruz de Cristo. Jesucristo es la sabiduría de Dios. Toda la sabiduría de Dios está concentrada en el Señor Jesucristo. Y aquí en 1 Corintios capítulo 1 y 2 dice la Escritura que si los príncipes de este mundo, hablando tanto de los príncipes terrenos como demoníacos, si los príncipes de este mundo hubieran entendido la sabiduría de Dios, ellos jamás hubieran crucificado al Rey de la Gloria. Está aquí en 1 Corintios 2:8. Ellos no entendían el significado de la cruz. Por eso se ensañaron con el cuerpo de Cristo, no sabiendo, hermanos amados, que la muerte de Cristo representaba la destrucción del reino de Satanás. Y ahora, hermanos, cuando nosotros le notificamos a los principados y potestades en los aires la sabiduría de Dios, ¿qué tenemos que notificarles? Mira lo que dice la Escritura aquí en 1 Corintios capítulo 1, hermanos y amados. Dice en el versículo 17 que Dios envió a Pablo a predicar el evangelio en sabiduría de palabras para que no sea hecha vana la cruz de Cristo.
Dice aquí en el versículo 21 que por medio de la predicación de la sabiduría de Dios agradó a Dios salvar a los creyentes. Dice el versículo 23, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Dice el versículo 24, empero a los llamados, así judíos como griegos, Cristo es potencia de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. ¿Dónde encontramos nosotros la sabiduría de Dios, hermanos? En el mensaje de la cruz. Y cuando nosotros le notificamos a los demonios lo que ocurrió en aquella tarde en el monte del Gólgota, cuando Cristo dio su vida, dio su sangre, esos demonios tiemblan, huyen y reconocen que su tiempo ha llegado. Por eso Dios está levantando en todo el mundo un ejército de hombres y mujeres que entren en lucha espiritual, esgrimiendo esta arma, la sangre de Cristo, para enfrentar y para vencer a Satanás. La sangre de Cristo es un poderoso detergente. La sangre de Cristo es el medio que Dios ha dado para limpiar nuestras mentes, nuestras almas de la contaminación del pecado. La Biblia dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 14, si la sangre de aquellos toros y aquellos machos cabríos podían limpiar, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias. Nuestro consciente, inconsciente, subconsciente, limpiará nuestras conciencias ¿de qué? De las obras de muerte, para que podamos servir a Dios. ¿Quiere usted servir a Dios con efectividad? Usted tiene que ser liberado, tiene que ser limpiado con la sangre de Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que el propósito de la liberación es que sirvamos a Dios y sirvamos al prójimo. Pero no lo podemos hacer mientras estamos oprimidos, mientras estamos atados. Por eso es importante, hermanos, que todo cristiano, sin excepción, se someta a liberación. Mi recomendación en todos los seminarios que dicto en la América Latina, hermanos, es que todo creyente en Cristo Jesús debería de someterse a una oración de liberación, crea que la necesite o no. Porque, hermanos, todos venimos contaminados. Nuestra vida pasada, hermanos, dejó profundas huellas en nosotros. Y nosotros necesitamos ser liberados, santificados, para poder dedicarnos al servicio de Dios. La tercera arma que Dios nos ha dado para enfrentar y vencer a Satanás es el nombre de Jesús. ¿Cuántos saben, hermanos, de que el nombre de Jesús es el nombre más sublime en todo el universo? La Biblia dice, por cuanto Jesucristo se humilló a lo sumo, tomando forma de hombre, forma de siervo, identificándose con los reos, con las personas, con el elemento más criminal, con el elemento más pervertido del universo. Él bajó hasta el fondo del barril para identificarse con la gente más inicua, la gente más perversa. La Biblia dice que Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús, cuando lo pronunciamos, se doble ¿qué? Toda rodilla. Miren, hermanos, muchas veces cuando los endemoniados están violentos y nos amenazan, nos retan, yo les digo, en el nombre de Jesús te ordeno que dobles tus rodillas ante Jesucristo, que está presente aquí en este lugar. Y caen desplomados, hermanos, y a veces no solo de rodillas, de cara en la presencia del Señor Jesucristo. El nombre de Jesús tiene un efecto impactante sobre ellos. Marcos capítulo 16, versículo 17 dice, estas señales seguirán ¿a quiénes? A los apóstoles, a los evangelistas, a los hombres y las mujeres que tienen un ministerio poderoso, un ministerio de tiempo completo, no. Estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿Cuántos de ustedes han creído en Cristo? Pues estas señales deben acompañarles, deben seguirles. ¿Y cuál es la primera? En mi nombre echarán fuera demonios. Esgrimiendo, utilizando el nombre de Jesús en una forma efectiva, podemos nosotros echar fuera demonios, no solo de familias, individuos, sino de familias enteras. Aleluya. Usted como cristiano tiene la autorización de parte de Dios de tomar y usar ese nombre bendito. Lo malo hoy, hermanos, es que el nombre de Jesús ha sido rebajado, pisoteado por muchas personas. Algunos de nosotros tenemos el nombre de Jesús en la punta de la lengua y cuando tal vez a la vuelta de esquina nos fuimos a topar con una persona, ¡ay Jesús! ¡Ay Dios mío! Pues si ustedes usan el nombre de Jesús en una forma equivocada, cuando la necesiten usar contra Satanás, no va a surtir efecto.
respeten ese nombre, veneren ese nombre. Amén. Reserven ese nombre para la lucha espiritual. Aquí en la América Latina, en muchos países, como por ejemplo Colombia, era un honor que en cada familia se nombrara a uno de los hijos Jesús. Después resultaba que era un borrachín o que era un ladrón. ¿Cuántas veces en los periódicos no sale que Jesús fulano de tal es un homicida, es un traficante? Allá en Guatemala tenemos hasta mujeres llamadas Jesús. Las llamamos chusitas. No llame a un hijo o una hija Jesús. Ese nombre se tiene que reservar para el único que lo merece, para el Rey de Reyes y para el Señor de Señores. Amén, mis hermanos. En la Escritura nos encontramos varios ejemplos de la efectividad del nombre de Jesús. El hermano Hammond habló ayer acerca de la muchacha con espíritu pitón, con espíritu familiar, que Pablo tuvo que enfrentar en la ciudad de Filipos. Esta muchacha andaba día y noche detrás de ellos haciendo propaganda gratuita. Estos son los siervos del Dios Altísimos que os anuncian el camino de salvación. Y por un tiempo Pablo se sintió muy halagado, porque lo estaban exaltando, lo estaban presentando ante el público. Pero su espíritu empezó a resistir aquella voz estridente. Y un día, en una forma sorpresiva, él se volteó hacia la muchacha y le dijo: y ahora, en el nombre de Jesús, espíritu maligno, sal de ella. Y la muchacha se desplomó y el demonio inmediatamente salió. Y ella perdió sus poderes mágicos. Ya no pudo adivinar. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo es efectivo en contra de todas las huestes del mal. Amén, mis hermanos. Sí, el nombre de Jesús hay que saberlo usar, y hay que saberlo usar con mucha reverencia ante las fuerzas del mal que nos asedian, que nos rodean, que nos atacan. La cuarta arma de la cual queremos hablar brevemente esta mañana, hermanos, es el poder del Espíritu Santo. Yo creo que es urgente que todo cristiano reciba esa investidura de poder. No me importa el nombre que usted llame a la experiencia. Llámela bautismo, llámela promesa, llámela llenura, llámelo lo que la llame. Lo importante es que el Espíritu Santo venga y llene su vida para que usted sea un efectivo soldado y un efectivo ministro de Cristo Jesús. En Mateo 12:28, y les invito a abrir ese pasaje, dice Jesucristo: si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este versículo contiene grandes verdades. Primero, que Jesucristo, aunque era el Hijo de Dios, dependía 100% del Espíritu en su ministerio de liberación. Él no intentó echar fuera a los demonios en base a su propia inteligencia o en base a su propia fuerza. Él usó del poder del Espíritu Santo en contra de Satanás. Yo por el Espíritu echo fuera a los demonios. Y allí nos enseña ese pasaje, hermanos, que el ministerio de liberación es una manifestación del reino. Que cuando el ministerio de liberación es ejercitado, el reino de Dios se está manifestando. Muchos de nosotros oramos aquella oración que el Señor Jesucristo dio como modelo, lo que nosotros hoy llamamos el Padre Nuestro. Y una de las peticiones es: vénganos tu reino. Y nosotros creemos que estamos orando para que Cristo venga y establezca su reino milenial. Es cierto. Pero hermanos, ¿no saben ustedes cuando decimos vénganos tu reino? Estamos pidiéndole a Dios que envíe su Espíritu para que a través de su iglesia establezca su reino en la tierra hoy en día. Cuando estamos investidos por el Espíritu Santo, sanando enfermos, liberando endemoniados, ¿qué estamos haciendo? Proclamando el reino, manifestando el reino, estableciendo el reino en corazones y en comunidades enteras. Nosotros no tenemos que esperar, hermanos, hasta que Cristo venga a establecer su reino para experimentar la grandeza del reino de Dios. Hoy, aquí, nosotros podemos ver al reino de Dios en acción. ¿Cuántos saben que ayer, que antier, cuando estamos orando por los endemoniados aquí, el reino de Dios estaba siendo manifiesto? Los beneficios del reino estaban siendo ofrecidos y aplicados a multitudes de personas que fueron liberadas de opresiones, de ataduras y de diversos problemas, tanto físicos como mentales como espirituales. Es por medio del poder del Espíritu Santo, hermanos, que nosotros podemos enfrentar a Satanás. No lo intente hacer, porque usted es
un profesionista, porque tiene un título universitario, porque estudió filosofía o sociología o psicología. Eso no sirve para nada en la lucha espiritual, hermanos. La lucha espiritual no es con espada, no es con ejército, ¿es con qué? Con el Espíritu de Dios. Eso que en el libro de Isaías, en el capítulo 59, versículo 19, dice que cuando el enemigo viniere como un diluvio, el Espíritu de Jehová va a levantar bandera en contra de él. ¿Cómo le podemos hacer frente a los ataques del enemigo? Solo en el poder del Espíritu Santo, hermanos. Cuando el diablo quiera venir a poner sobre nosotros un yugo de servidumbre, la Biblia dice allí en Isaías capítulo 10, versículo 27, que la unción del Espíritu empudrirá, destruirá el yugo que Satanás ha puesto sobre nosotros. Ese pecado que le asedia, ese vicio que le domina, ese es un yugo que Satanás ha puesto para evitar que usted sirva a Dios con efectividad. Pero la unción del Espíritu va a romper ese yugo, va a destruir ese yugo. Amén. Por eso es que tenemos que buscar la investidura del Espíritu Santo. Nosotros somos responsables, hermanos, de pedirle al Señor los mejores dones. Y no hay don más grande y más glorioso para el cristiano que el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En Hechos 10:38 dice, en cuanto a Jesús de Nazaret, cómo Dios le ungió con Espíritu Santo y potencia, el cual anduvo haciendo bienes y liberando y sanando a los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. La llenura del Espíritu Santo es la evidencia de la aprobación de Dios sobre nuestras vidas y nuestros ministerios. Dios es con nosotros en la unción del Espíritu Santo. Y por eso, hermanos, nosotros no podemos vivir sin esa santa unción. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para enfrentar y para vencer al diablo. ¿No saben ustedes que Jesús, con todo y que era el Hijo de Dios, no se atrevió a predicar un sermón, no se atrevió a intentar un milagro? ¿Sin qué? Sin el poder del Espíritu Santo. Él fue al río Jordán, se sometió al bautismo en agua y después al bautismo en Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre él y inmediatamente él regresó a Galilea y empezó su ministerio público. Y como primer punto en su programa fue a la sinagoga de Capernaum y se paró a predicar. Y usó un pasaje de Isaías 61, versículo 1 y 2, que dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto que me ha enviado y me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón, para poner en libertad a los cautivos. La unción del Espíritu Santo es la única forma en que nosotros con efectividad podamos ministrar a los enfermos, tanto físicos como emocionales. Es la única forma que podemos usar para ministrar a los endemoniados. Usted y yo, hermanos, somos nada sin la unción del Espíritu Santo. Necesitamos de esta unción divina para enfrentar y vencer a Satanás. En 1 Juan 4:4, donde habla del espíritu de error y del espíritu de anticristo, dice de esta manera, y vosotros le habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros. ¿Y quién es el que mora en nosotros? Jesucristo, a través del poder del Espíritu Santo. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Cuántos quieren vivir en victoria, hermanos? Llénense del poder del Espíritu Santo. Y esa llenura no es una experiencia única que usted recibe una vez de por vida. Es una experiencia que usted tiene que renovar a diario. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Éfesos, sed llenos de espíritu, manteneos llenos, renueven a diario esa unción divina, hermanos. Porque muchas veces nosotros nos confiamos en el hecho que en un campamento por ahí hace 10, 15, 20 años fuimos bautizados en el Espíritu Santo. Pero aquella experiencia se ha envejecido, se ha enmohecido. Y necesitamos una unción fresca, continua del Espíritu para enfrentar y vencer a Satanás. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu, no importa el nombre de la experiencia, Dios nos da ciertos dones espirituales. En la guerra espiritual hay necesidad de tener ciertos dones en acción. Por ejemplo, uno de los dones que se menciona en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 10, es el don de discernimiento de espíritus. Y dice espíritus, no dice espíritus malos, dice espíritus. Lo que da a entender que es no solo para detectar la presencia del diablo, sino también la presencia de Dios en medio de nosotros. Este don ha sido llamado el radar espiritual del cristiano. En la Segunda Guerra Mundial inventaron ese pequeño aparato electrónico llamado el radar. Los aviones, los barcos fueron
recibieron este aparato para poder andar con más seguridad. Un barco puede andar en una tormenta sin mayor temor, porque el radar le indica cuando hay algún obstáculo por delante, un submarino o un barco enemigo. Hoy vuelan los aviones a través de densas nubes. ¿Y por qué van seguros los pilotos? Porque en el avión hay un radar que detecta la presencia de cualquier objeto extraño en la vecindad. Pues así también Dios nos ha dado un don llamado el don de discernimiento para que detectemos ¿a quién? Al enemigo, hermanos. Amén. Y nosotros no podemos vivir sin este don. Porque, hermanos amados, estamos en un mundo viciado, en un mundo contaminado. Estamos rodeados, estamos asediados por multitud de espíritus malignos de toda clase. Pero si tenemos el don de discernimiento, inmediatamente podemos recoger, llamémoslo así, esas vibraciones que nos hacen entender que el enemigo está cerca, buscando una oportunidad para atacar y para destruir. Otro don muy importante, hermanos amados, en el ministerio de liberación es el don de fe. ¿Se acuerdan cuando Cristo liberó a ese muchachito endemoniado que tenía epilepsia, o un muchacho lunático que tiene un espíritu mudo y sordo? Los discípulos vinieron a él y dijeron: Señor, ¿por qué no le pudimos echar fuera? Y Jesucristo le dijo: por vuestra incredulidad. Porque si tuvieres fe, como un grano de mostaza, no se está refiriendo al tamaño, sino a la potencia que está encerrado en ese granito de mostaza. Si tuvieres fe, diréis a este monte, y no estaba refiriéndose al monte de la transfiguración de horas o días atrás. Jesús había sido transfigurado a los ojos de 3 de sus discípulos, no. Diréis a este monte, la palabra monte en la Biblia se refiere a potestades satánicas. Diréis a este monte, a ese espíritu que estaba operando en el niño: vete, échate de aquí a la mar. Y nos obedecerá, porque nada nos será imposible. Hermanos, nosotros necesitamos ese don de fe, y ese don de fe viene a través del Espíritu. ¿No lo saben ustedes? El Espíritu Santo es el que nos da fe. Es fruto del Espíritu, es don del Espíritu. Y nosotros debemos añorar tener esa clase de fe. El Señor Jesucristo es tan bueno con nosotros, tan misericordioso, que Él nos está dispuesto a darnos su fe. Pablo, allí en el libro de Gálatas, en varios versículos dice que nosotros ahora no vivimos según nuestra fuerza y conocimiento, sino que vivimos según la fe del Hijo de Dios. No la fe en Jesús, sino la fe de Jesús. La fe que viene de Él. Todo Jesucristo ha compartido con la iglesia su fe. Y es una fe victoriosa, hermanos. Nada ni nadie nos puede hacer frente si tenemos este grado de fe. Por eso en 1 Juan capítulo 5, versículo 4, 5 dice así: todo el que es nacido de Dios vence. ¿A quién? Al mundo y al príncipe de este mundo. Porque esta es la victoria que vence al mundo. ¿Qué? Vuestra fe. ¿Cuántos han nacido de Dios en esta gran congregación esta mañana? Pues ustedes deben vivir en victoria sobre el diablo, sobre el mundo, sobre el pecado, sobre el vicio. Pero para poder vivir en victoria, hermanos, ustedes necesitan este elemento llamado fe. La fe del Hijo de Dios. La fe que es impartida a nuestro espíritu por el Espíritu Santo. Otro don muy importante en la lucha espiritual, hermanos, es el don de conocimiento. El hermano se refirió, el hermano Alducin, al caso de Ananías y Zafira, cuando ellos vinieron con engaño tratando de mentir no solo a Pedro sino al Espíritu Santo. Pedro, ¿qué hizo? Denunció aquella farsa. Él le dijo: ¿por qué has permitido que llene el Espíritu, llene Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo? ¿Cómo sabía Pedro que ellos habían defraudado el precio? ¿Cómo sabía Pedro que ellos se habían puesto de acuerdo para dar solo una parte del producto de la venta de aquella heredad, de aquella hacienda? ¿Cómo? ¿Será algún chismoso le vino a llenar la cabeza de ideas? No, el Espíritu Santo le reveló por medio del don de conocimiento de que Ananías y que Zafira se habían puesto de acuerdo para mentir y para engañar. Yo le voy a decir, hermanos, este don es muy importante. Yo lo he tenido que usar en muchas ocasiones en mi ministerio. Porque a veces, hermanos, nos encontramos con casos que no podemos resolver. Y tenemos que orar a Dios y pedirle a Dios revelación
Yo he contado este caso antes, pero se lo voy a contar esta mañana. Vino en cierta ocasión que yo era el pastor de la iglesia del Calvario en la ciudad de Guatemala. Llegó una señora directamente de San Pedro Sula por avión. Llegó al aeropuerto, tomó un taxi, llegó a la iglesia y me dijo al entrar: yo vengo a que me sanen. Yo le dije: señora, un momentito, siéntese por favor. Bienvenida. ¿En qué le puedo servir? Pues mire, yo tengo cáncer. Me han hecho de todo: cirugía, quimioterapia, radiación. Los doctores me han desahuciado. Dicen que tengo 6 semanas de vida. Y allá en San Pedro Sula me dijeron que en Guatemala había una iglesia llamada El Calvario donde me iban a sanar. Y yo me vine en avión directamente aquí para que me sane. Yo le dije: mire señora, ¿y usted conoce a Cristo? ¿Ya se entregó? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya creyó en Cristo para las... No me hable de eso. Yo no vine a eso. Yo soy católica, apostólica, romana, así nací, así voy a morir. Yo no vengo a que me cambie la religión, yo vengo a que me sane. Mi abuela era católica, mi madre era católica y yo soy católica y voy a morir católica. Le dije: yo no le estoy hablando de eso, no estoy hablando de religión, yo le estoy hablando de salvación. ¿Ha recibido a usted a Jesucristo? No. Pues ¿quiere recibirlo? No. Cuando me dijo no, yo le dije: pues no la puedo ayudar, lo siento. Yo no voy a orar por usted. ¿Cómo es eso? Usted es un malvado, usted es un farsante. Se paró y empezó a zapatear. Se fue a la puerta y desde la puerta me amenazaba con el puño. El taxi estaba fuera esperándola porque ella pensó que iba a llegar y con una varita mágica le iban a sanar y iba a regresar al aeropuerto y regresarse a San Pedro Sula. La verdad, hermanos amados, es que ella no podía sanar. ¿Por qué? Porque no se entregaba a Cristo de todo corazón. En otra ocasión, allí en la iglesia, llegó una mujer también con cáncer avanzado. Era un esqueleto humano, una bolsa de huesos. Tenía una ictericia amarilla. Y entró así, caminando lentamente. Me dijo: ¿usted es el pastor? Sí. ¿En qué le puedo servir? Pues vengo a que me ministre. Entre. Allí teníamos un cuartito que medía como 2 metros por 2 metros y lo llamamos el horno de fuego. Porque la persona que entraba a ese cuarto, hermano, empezaba a reaccionar inmediatamente. Sudaba copiosamente. El Espíritu Santo se apoderaba de ella y los demonios se manifestaban sin que nosotros se lo dijéramos. Y cuando entré al cuarto y empecé a hablar con la señora, nada sucedió. Oré y nada. La cité para 8 días más tarde, volvió, oré y nada. 15 días más tarde, oré y nada. Y yo me atribulé y le dije: Señor, me tienes que revelar qué está pasando en este caso. ¿Por qué es que esta señora no sana? Y el Señor me mostró que esta mujer era miembro de una iglesia evangélica y en la iglesia ella se había levantado contra el pastor, lo había difamado, lo había acusado de adulterio injustamente y que había destruido su hogar y había destruido su ministerio. Y cuando ella llegó la siguiente vez a administración, yo la admiré por su perseverancia. Yo le dije: señora, el Espíritu Santo me muestra esto y esto y esto. ¿Y usted cómo lo sabe? ¿Quién le vino a contar? No, es el Espíritu Santo. Y le dije: ahora, si usted quiere sanar y quiere librarse de la muerte, usted va a tener que regresar a la iglesia, pararse en público, confesar lo que hizo, pedirle perdón a toda la congregación. No lo hago, prefiero la muerte. Pues eso es lo que ya firmó su sentencia de muerte, lo siento. Y le dije: no solo tiene que ir a la iglesia, tiene que ir a buscar al pastor. Pues no sé dónde está caído. El hombre anda en el mundo, anda borracho. Pues averigüe, le dije, porque va a tener que buscarlo y pedirle perdón por lo que usted hizo, porque usted destruyó el hogar y el ministerio de ese hombre. Pues ella dijo: no lo hago. Pues adiós. Se fue. Yo no le esperaba volver a ver. A las 6 semanas exactas volvió, hermano, y así andaba. No podía casi arrastrarse. Se me acerca y me dice: ¿me conoce? No, señora, yo no sé quién es usted. Pues yo soy aquella mujer. Pase adelante. Le dije: ¿usted ya obedeció al Espíritu Santo? Sí. Me costó mucho, pero el dolor se intensificó. Tuve una agonía tan terrible que por fin este domingo pasado fui a la iglesia y confesé mi pecado públicamente. Averigüé dónde estaba el pastor y el lunes lo fui a ver y me humillé y le pedí perdón. Y ahora vengo a que me sane, a que me liberte. Le dije: si usted ha obedecido al Espíritu Santo, Dios va a orar. Le puse la mano encima, hermanos, y todo el infierno se alborotó. Esa mujer se violentó. Yo no la podía sostener, tuve que llamar refuerzos. Pero en 15 minutos la mujer quedó libre. Y ¿saben una cosa? Eso fue hace más de 15 años y hoy la señora está viva. Dios la sanó.
de una muerte segura. Ahora, ¿cómo pudimos detectar la causa de su enfermedad? Por medio del don de conocimiento. Amén. Don de palabra de conocimiento, que es un don del Espíritu Santo. También otro don que opera en la liberación y en la lucha espiritual, hermanos, es el don de operación de milagros. Antier o ayer yo les dije que la liberación es un milagro. Cada vez que una persona es liberada de demonios, está sucediendo un milagro. En Marcos capítulo 9, versículo 39, dice que un hombre andaba echando fuera demonios sin pertenecer al bando apostólico. Y los apóstoles, que eran tan sectarios como nosotros, se lo quisieron prohibir. Y Jesucristo le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagro en mi nombre, después va a hablar mal de mí. Echar fuera demonios es un milagro. También en Hechos 8, 6 y 7 dice que cuando Felipe llegó a Samaria, hizo grandes señales. Las gentes estaban boquiabiertas viendo las señales que Felipe hacía. ¿Y cuáles eran las señales? Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, los demonios salían de ellos dando grandes voces. La liberación es una señal. En Hechos 19, 11 y 12 dice que Dios hacía singulares maravillas por manos de Pablo, porque de su cuerpo se llevaban pañuelos, se llevaban sudarios, y esos eran puestos sobre los cuerpos de los enfermos, y los cuerpos eran sanados, y los demonios salían de ellos. La liberación es un milagro, la liberación es una señal, la liberación es una singular maravilla que Dios hace a través de nosotros. Por eso necesitamos la unción del Espíritu Santo, hermanos. Y yo doy gracias a Dios que en estos últimos tiempos Dios está levantando una iglesia poderosa en el Espíritu. Amén. Una iglesia dotada con los dones del Espíritu Santo. Una iglesia que lucha por establecer el reino de Dios. Una iglesia que no tiene temor de enfrentar los demonios, temor de enfrentar las plagas, temor de enfrentar las enfermedades, porque lo hacemos todo en el poder del Espíritu Santo. Arma número 5, y con esto voy a terminar. Las demás ustedes las podrán estudiar a solas en su casa con la Biblia abierta. El arma número 5 es la autoridad de Dios delegada a nosotros. ¿Se acuerdan que estudiamos Lucas capítulo 10, 17 a 20? Cuando los 70 regresaron gozosos de poder echar fuera demonios en el nombre de Jesús, Jesús les dijo: he aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes, sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada, absolutamente nada os dañará. Cuando nosotros usamos de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, podemos enfrentar cualquier demonio, por grande que sea, por cruel que sea, por persistente que sea, y echarlo, vencerlo en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Aquí en Marcos capítulo 6, si ustedes tienen sus Biblias, vamos a encontrar un ejemplo de lo que nosotros podemos hacer con la autoridad de Dios. En Marcos capítulo 6, en el versículo 7 dice: llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio potestad, autoridad sobre los espíritus inmundos. Y en el versículo 12 dice: y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Usando de la autoridad de Cristo que le había sido conferida, ellos salieron por todas partes predicando el evangelio del reino de Dios, llamando hombres y mujeres al arrepentimiento, y después empezaron a echar fuera demonios y empezaron a sanar enfermedades, y lo hicieron con grande efectividad. Y hermanos amados, esa autoridad de Dios está a nuestro alcance hoy en día. Yo les dije cuando hablé de la autoridad espiritual en la primera sesión de este seminario, que cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos autoridad divina. A los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, diosles potestad. Claro, esa potestad tiene sus limitaciones. Diosles potestad de ser hechos hijos de Dios, o de actuar como hijos de Dios. Porque si somos hijos de Dios, podemos actuar como tales en este mundo con la autoridad de que Dios nos ha dado. Y con esa autoridad podemos enfrentar a Satanás. ¿Lo saben ustedes, hermanos? Y no, yo creo que ya se llegó el tiempo, hermanos, en que no debemos dejar que el diablo haga las averías que ha hecho en nuestros hogares, iglesias, como las ha hecho hasta este momento. Tenemos que pararlo en seco, tenemos que enfrentarlo y decirle: con la autoridad de Dios, yo te ordeno que desistas y que huyas de este lugar. Ustedes saben, hermanos, que los policías que dirigen el tránsito son hombres que han recibido una autoridad delegada. ¿De dónde viene esa autoridad? Pues si uno estudia el caso, va a descubrir que esa autoridad viene del presidente de la República y últimamente de Dios. Y cuando
policía que puede ser pequeñito, delgadito, se para en una esquina y le levanta la mano o le suena el gorgorito, ¿cómo lo llaman aquí? El silbato. Aunque venga un camión inmenso cargando 30, 40 toneladas en el furgón, aunque venga un bus de aquellos, un autobús de pasajeros, el bus se detiene, el furgón se detiene. ¿Por qué? Porque ve allí en la esquina un hombre de autoridad que está deteniendo el tráfico. Claro, él tiene los símbolos de su autoridad, su uniforme, su pistola, su gorgorito, su silbato, y hay un respeto a ese hombre. Ahora, si ese hombre en lo natural se quisiera parar allí a detener el tráfico lo arrolla, él quedaría pegado al pavimento, lo pasaría, como decimos en Guatemala, destripando, él quedaría allí todo regado en el pavimento. Pero como él tiene una autoridad que viene de arriba, que viene del gobierno, él puede detener el tráfico, los choferes de buses, camiones, coches, tienen que obedecerle. Y así también, hermanos, si nosotros con las fuerzas y los conocimientos naturales que tenemos tratamos de enfrentar a Satanás, Satanás va a pasar sobre nosotros como en estampida, nos va a humillar, nos va a vencer. Pero si nosotros conocemos nuestra autoridad en Cristo Jesús, podemos enfrentarlo con éxito en el nombre del Señor Jesús. Amén. Y ahí en sus hojas ustedes pueden ver, hermanos, que esa autoridad la podemos usar para resistir al diablo, para atar al diablo, para quebrantar al diablo, para reprender al diablo, para despojar al diablo, para mandar al diablo y para echar al diablo. ¿Cuántos creen que tienen autoridad en Cristo? Pues, hermanos, ¿cuándo la van a comenzar a usar? ¿Saben por qué el diablo ha hecho tanto daño en círculos cristianos? Porque no estamos usando nuestra autoridad espiritual. Nada os dañará. Si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Si tomaren serpientes, no les dañará. Nada ni nadie nos puede hacer daño, hermanos, si nosotros conocemos nuestra autoridad y la usamos con efectividad en el nombre de Cristo Jesús. Miren, hermanos, les he hablado de solo de 5 armas, de muchas que hay. Pero la hora apremia 5 armas espirituales. Estas son, bueno, las vamos a comparar a las 5 piedrecitas que tomó David para enfrentar ¿a quién? A Goliat. Él iba bien aprovisionado. ¿Saben ustedes por qué David llevaba 5 piedras? Porque Goliat tenía unos hermanitos que eran del mismo tamaño que él. ¿Cuántos hermanos tenía Goliat? ¿No lo han leído en la Biblia? Tenía 4 hermanos. Del tamaño, el mismo tamaño, el mismo peso. Él no llevó 5 piedrecitas pensando, bueno, si me falla una, me quedan 4. Él estaba seguro de su destreza y capacidad. Él llevaba 5 piedras. Él dijo, si mato a Goliat, se me van a venir encima sus hermanos. Y yo tengo que estar preparado. A una 11 prevención vale más que una libre curación. Y él dijo, con estas 5 piedras me defiendo. ¿Lo entienden, mis hermanos? David estaba seguro de que con una sola piedra iba a matar a Goliat, pero tenía reserva por si acaso otros filisteos, hermanos de Goliat, vinieran a tratar de cobrar venganza. Y oigan, hermanos, todas estas armas de las cuales hemos hablado, estas 5 son armas infalibles. Con cualquiera de ellas podemos vencer a Satanás. Pero qué bueno, hermanos, es saber que tenemos 5 armas y muchas más en nuestra alforja, y que podemos tomarlas y usarlas con efectividad contra el Señor de las tinieblas. ¿Cuáles son las 5 armas de las cuales hemos hablado hoy? Primero, la palabra de Dios. Segundo, la sangre de Cristo. Tercero, el nombre de Jesús. Cuarto, el poder del Espíritu Santo. Y quinto, la autoridad de Dios. ¿Cuántos dan gracias a Dios por este arsenal de armas sofisticadas, de armas modernas, de armas poderosas, de armas imbatibles? Oigan, hermanos y hermanas, usted y yo, todos podemos vivir en victoria si queremos vivir en victoria. Si hemos fracasado, si hemos caído derrotados o aplastados por el enemigo, la culpa no es de Dios. Dios nos ha dado los recursos, Dios nos ha dado los instrumentos, Dios nos ha dado las armas.
Pues tomemos lo que Dios nos ha dado y usémoslos para poder vivir en victoria continua contra Satanás y contra todos sus secuaces. ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Póngase en pie en el nombre del Señor Jesucristo. En esta mañana, como general del ejército de Dios, y tal vez es mucha pretensión decir que lo soy, pero quiero entregarle estas armas. Amén. Ustedes han sido enrolados en el ejército de Dios. Ya son reclutas, quieran o no quieran. ¿Y cuántos quieren recibir estas armas de Dios? Amén. Hemos hablado de ellas, pero en este momento el Señor se las va a dar para que las empiece a usar. Extienda su mano hacia Dios. Así. No así, así, porque si Dios le da algo y se le va a caer. No, así. ¿Ah? Para recibir. Amén. Y yo les voy a dar las armas para que ustedes las conozcan y las usen de hoy en adelante. Amén. Dios le va a enseñar sus manos a la batalla. Usted va a ser un soldado valiente y fiel de Jesucristo. Amén. Y va a luchar no solo por usted, porque usted va a ser egoísta en la lucha espiritual. Usted va a luchar por su familia, por su comunidad, por su nación. Usted va a luchar por la humanidad entera para que pronto pueda establecerse el reino de Dios en la tierra. Que Cristo venga y pueda, hermanos amados, establecer un reino milenial y un reino eterno para la gloria de Dios. Vamos pues a orar en este momento. Padre, en este momento te damos gracias por el conocimiento de tu palabra, que nos asegura que tú nos has dado armas efectivas, armas poderosas con las cuales nosotros podemos enfrentar y vencer a Satanás. Con estas armas podemos echar en tierra las fortalezas del diablo, esos campamentos que cubren, que rodean a la Ciudad de México, a América, al mundo entero. Y por eso, Padre, en este momento, con la autoridad que tú me has dado en Cristo Jesús, yo entrego en manos de esta iglesia, de la iglesia de Jesucristo reunida aquí en este lugar, en esta mañana, no solo los hermanos de Vida Nueva, sino de todas las iglesias que están representadas de diferentes puntos estratégicos de México. Los hermanos de Guanajuato, de San Luis, de Villahermosa, de Puebla, de Pachuca, de tantos lugares que han venido a este seminario. Entrego en manos de todos, en el nombre de Cristo Jesús, las armas de nuestra milicia poderosas en Dios. Entrego la palabra de Dios, entrego la sangre de Cristo, entrego el nombre de Jesús, entrego la potencia del Espíritu Santo y entrego la autoridad de Dios para cada hombre, mujer, pueda convertirse en un valiente soldado de Jesucristo que reclame a su familia, que reclame a su comunidad para el reino de Dios. Reciba en este momento las armas, hermanos. Empúñelas, cierre ahora sus manos, recíbalas y empúñelas. Como son espirituales, son invisibles, pero ahí están en sus manos. Dios le ha entregado en este momento esas armas. ¿Cuántos las han recibido? Digan gloria a Dios. Ahora no las dejen tiradas. Llévenselas y empiecen a usarlas. Yo le voy a decir, hermanos, van a tener amplia oportunidad de usarlas. Oigan, en estas próximas semanas van a venir bajo ataque. Oigan, no se asusten. El diablo va a atacar su hogar. Es posible que sus hijos se enfermen. Uy, ¿no? Qué lúgubre. Pero no, hermanos, el diablo va a atacar sus finanzas, va a atacar sus relaciones en el hogar. El diablo va a atacar. Pero usted, ¿qué va a hacer? Se va a parar y le va a decir, hasta aquí nomás, Satanás. ¡Alto! No puedes pasar adelante. Suelta a mi hijo, suelta mi negocio, suelta mi familia. Amén. ¿Cuánto lo van a hacer para gloria de Dios? Pues, hermanos, peleen la buena batalla de la fe. Echen mano a lo que Dios les ha dado. Salgan a luchar, salgan a vencer en el nombre de Jesucristo. Salgamos a conquistar a México. Amén. Salgamos a conquistar a México para Cristo. Solo se necesitó de 120 personas en el aposento alto para conquistar al mundo conocido para Cristo. En cosa de unas pocas décadas, el evangelio del reino había sido predicado en todo el mundo habitado. Aquí no hay 120, ni tampoco hay 1200. Sería difícil calcular cuántos hay, 3500, 4000. ¿Qué pasaría, hermanos, si todos nosotros
saliéramos como soldados de Cristo a conquistar a esta nación. Sería una revolución espiritual, ¿no es cierto? ¿Cuánto lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? En el nombre de Jesús y para gloria de Dios. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Más fuerte, en el nombre que está sobre todo nombre. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios.